Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a Conversaciones con Dios. Esta vez estamos en el libro segundo y continuamos con el capítulo segundo. Hemos hecho un par de sesiones de este capítulo segundo en las cuales Dios, bueno, pues resumidamente ha empezado a explicarle a Neil teoría de la manifestación. Y en la última parte, en la segunda parte de comentarios nuestros a este capítulo, le decía Dios a Neil una perla extraordinaria, que es: la intención del alma es conocerse empíricamente y así conocerme a mí, pues el alma comprende que tú y yo somos uno, incluso mientras la mente niega esta verdad y el cuerpo actúa esa negación. Esta frase es de enmarcar. Pues bien, posteriormente se dedicó Dios a explicarle a Neil que nosotros tenemos que expresar en todo momento nuestra verdad, que esa verdad se expresa a través del sentimiento y que es lo que nos permite realinearnos con quienes somos, porque si actuamos de forma diferente a cómo sentimos, estamos falseándonos a nosotros mismos, estamos siendo quienes no somos. Entonces, primero hay que honrar tu sentimiento, alinearte con él y a partir de ahí eh, intentar elegir un sentimiento que te parezca una forma de pensar, sentir, expresarte y actuar que te parezca más acorde con quien tú eres o con quien quieres ser, pero a partir de la alineación contigo mismo, de reconocer quién eres en cada momento. Y eso siempre se realizaba a partir del sentimiento. Luego, Dios seguía enseñándole a Neil que los sentimientos eh, era conveniente expresarlos, pero ahí diferenciaba entre dos clases de sentimientos: el sentimiento profundo y el sentimiento superficial. El sentimiento profundo daba lugar a un proceso creativo porque era la verdad sobre ti, y el sentimiento superficial era en realidad un pensamiento procedente de un sistema de creencias al cual te habías adherido, de referencia externa, tradición cultural, educación, etcétera, y que se disfrazaba de sentimiento y daba lugar a una expresión reactiva, una expresión en la cual tú no estabas reconociendo un sentimiento tuyo profundo, sino un pensamiento eh, al cual te habías adherido y que formaba parte de un sistema de creencias que no eras tú. Entonces, que la verdadera expresión de ti mismo había que realizarla en todo momento, y que si esa expresión de ti mismo podía generar en tu relación con otra persona un conflicto, pues había que poder expresarla de la forma más amorosa, compasiva, sensitiva, valerosa y completa posible, no de una forma reactiva. Y que si tú conseguías expresar tu verdad, fuese cual fuese tu sentimiento profundo, de una forma amorosa, entonces cumplías ya con lo que se supone que sería la actuación más apropiada desde un punto de vista de evolución espiritual. Y ya sería el otro, en su esfera de responsabilidad, cómo interpretaría, cómo recibiría esa comunicación que has hecho tú de tu verdad. Pero que lo contrario, reprimirlo, pues sencillamente te llevaría a desalinearte de ti mismo y por lo tanto a no poder avanzar. Cuando no sabes ni quién eres, cuando no te conoces a ti mismo, cuando no reconoces quién eres en realidad y no lo puedes expresar, el avance no se puede producir. Bueno, nos habíamos quedado en un punto intermedio en el cual Dios le estaba explicando la diferencia entre reactivo y creativo. Reactivo y creativo se diferencian solo en que la C está colocada en otro sitio. Y la forma de expresar tu verdad puede ser
reactiva conforme a falsos sentimientos, que son pensamientos disfrazados de sentimientos, que en realidad es referencia externa, y entonces reaccionas, o creativa, que es según los sentimientos profundos, los sentimientos innatos, verdaderos, que proceden del fondo de tu esencia, a través de tu corazón, que dan lugar a un proceso creativo en vez de un proceso reactivo. Todo esto venía ilustrado con otra frase maravillosa que le daba Dios a Neil. Una vida vivida por elección es una vida de acción consciente, creativa. Elección, conciencia, creación. Una vida vivida al azar es una vida de reacción inconsciente. No hay elección, hay reacción, hay inconsciencia. Pues bien, a partir de aquí le reconoce Neil, eso de reactivo creativo es ingenioso. Y le responde Dios, bueno, Dios es que es así. Y sigue Dios, pero verás, el punto que intento establecer es que cuando llegas a cada momento limpiamente, sin un pensamiento previo al respecto, sin un prejuicio, podría haber dicho Dios, puedes crear quién eres en lugar de recrear quién fuiste alguna vez. Es decir, que si tú te acercas a cualquier situación de una forma prejuiciosa, es decir, en la cual vas a aplicar una expresión de ti mismo, no según tu sentimiento profundo, sino según un sentimiento falso, superficial, que proviene de lo que sentiste en una experiencia previa, entonces esa sería la diferencia entre crear quién eres desde lo profundo o recrear quién fuiste alguna vez, con lo cual te vuelves a desalinear de ti mismo y no hay crecimiento. La vida es un proceso de creación y tú sigues viviendo como si fuera un proceso de recreación, exclama Dios. Replica Neil, pero ¿cómo puede cualquier ser humano racional ignorar sus experiencias previas en el momento en que algo ocurre? Ajá, claro. Aquí lo que está diciendo Neil es, vamos a ver, es que todos los seres humanos actuamos de la misma manera. Entonces lo que me estás pidiendo es ser anormal. ¿No es normal evocar todo lo que sabes sobre el tema y responder a partir de eso? Le pregunta Neil a Dios. Y responde Dios, puede ser normal, en el sentido de habitual, pero no es natural. Normal significa algo que se hace usualmente, frecuentemente, habitualmente. La especie humana, en el nivel de conciencia actual, reacciona inconscientemente más que acciona conscientemente. Natural es como eres cuando no estás intentando ser normal. Otra frase para enmarcar. Esta es buenísima. Natural es como eres cuando no estás intentando ser normal. Normal en el sentido de habitual y frecuente, pero eso no es lo natural, eso es lo más usual, lo más habitual, lo más frecuente. Natural y normal no son la misma cosa. En cualquier momento puedes hacer lo que normalmente haces o puedes hacer lo que te viene naturalmente. Te diré esto, nada es más natural que el amor. Ya lo decía la introducción a un curso de milagros, el amor es tu herencia natural. Nada es más natural que el amor. Si actúas con amor, estarás actuando naturalmente. Si reaccionas con miedo, resentimiento, enojo, puedes estar actuando normalmente, pero nunca estarás actuando naturalmente. Fíjate, nosotros pensando que lo natural es reaccionar de esta forma porque siempre se ha hecho así y fíjate es como lo haría cualquiera,
Y resulta que no es lo natural, es lo frecuente, que lo natural es actuar conforme a nuestra naturaleza real. Y nuestra naturaleza real, según nos recuerda la información espiritual y cada uno de nosotros puede sentir, es el amor. La reacción amorosa, compasiva, sensitiva, valerosa y completa de quién eres, sea eso lo que sea y lo que le vaya a parecer a otra persona, pero expresas tu verdad en ese momento. No quiere decir que sea la verdad más elevada de la que eres capaz, como diría un curso de milagros, sino la verdad más elevada que eres capaz de expresar en este momento. Y con eso vale. Si actúas con amor, estarás actuando naturalmente. Si reaccionas con miedo, resentimiento, enojo, puedes estar actuando normalmente, pero nunca estarás actuando naturalmente, conforme a tu naturaleza. ¿Cómo puedo actuar con amor cuando todas mis experiencias previas me están gritando que un momento en particular probablemente será doloroso? Protesta Nir otra vez. Le está exponiendo Nil a Dios. ¿Cómo es posible que actúe con amor si siempre que ha ocurrido esta situación ha sido un desastre? Le contesta Dios. Ignora tus experiencias previas y ve hacia el momento. Sé, aquí con mayúsculas, ahora. Sé, aquí, ahora. Ve hacia el momento. Ignora tus experiencias previas. Sé espontáneo. Responde no conforme a lo que te dice tu mente, sino conforme a lo que sientes profundamente, no pensamientos impostados, falsos, disfrazados de sentimientos, sentimientos reales, sentimientos profundos. Ver qué tienes para trabajar ahora mismo al crearte a ti mismo nuevamente. Es una creación continua, no una recreación de lo que fuiste, una nueva creación en cada momento. Recuerda, esto es lo que estás haciendo aquí. Recuerda, has venido aquí a estas experiencias, a eso, a reconocerte y expresarte y crearte conforme vas reconociéndote, no imitando lo que harían los demás o lo que hiciste tú en el pasado, porque eso es perder el tiempo espiritual, por lo menos en el sentido este en el que estamos hablando, porque en un sentido absoluto no hay ninguna pérdida de tiempo. Recuerda, esto es lo que estás haciendo aquí, repetimos. Sigue. Viniste a este mundo de esta forma, en este tiempo, en este lugar, para saber quién eres y para crear a quien quieras ser. Saber quién eres, alinearte completamente con lo que sientes profundamente en cada momento y reconocerlo y honrando. Y crear a quien quieras ser. Expresar esa verdad tuya y elegir crear en un momento posterior una verdad tuya que te satisfaga y te represente más. Eso es a lo que hemos venido. Saber quién eres y crear quien quieras ser. Este es el propósito de todo en la vida. La vida es un proceso continuo, interminable, de creación. Ustedes se siguen creando a sí mismos en la imagen de su siguiente gran idea que tienen de sí mismos, en cada momento, pero en cada momento la verdadera, no la impostada. Pero eso no es como el hombre que saltó del edificio más alto, seguro de que podía volar, responde Neil. Ignoró su experiencia previa y la experiencia acatada por otros, y saltó del edificio, mientras declaraba, «Soy Dios».
Eso no parece muy listo, ni le hace una pregunta difícil a Dios. Oye, fíjate que, en fin, no hizo caso de que tirarse de un edificio intentando volar es una locura y se tiró y se mató. Eso no parece muy listo. Responde Dios, y yo te diré esto, los hombres han logrado resultados mucho más grandiosos que volar. Los hombres han curado enfermedades, los hombres han traído a otros de la muerte. Responde Neil, un hombre lo ha hecho, no todos. ¿Tú crees que solo a un hombre se le han concedido tales poderes sobre el universo físico? Solo un hombre los ha demostrado. No es así. ¿Quién separó el Mar Rojo? Dios. Así es, pero ¿quién le pidió a Dios que lo hiciera? Moisés. Exactamente. ¿Y quién me pidió que curara a los enfermos y que devolviera la vida a los muertos? Jesús. Sí. Ahora, ¿crees que no puedes hacer lo que Moisés y Jesús hicieron? Pero ellos no lo hicieron, protesta Neil. Ellos te pidieron que lo hicieras. Eso es diferente. De acuerdo. Seguiremos con tu construcción por ahora. ¿Y tú crees que no puedes pedirme estas mismas cosas milagrosas? Supongo que podría. ¿Y yo te las daría? No lo sé. Esa es la diferencia entre Moisés y tú. Eso es lo que te separa de Jesús. Mucha gente cree que si piden en nombre de Jesús, tú accederás a su petición. Sí, muchas personas creen eso. Creen que no tienen poder alguno, pero han visto o creen a otros que han visto el poder de Jesús. Así que piden en su nombre. Aunque él dijo, ¿de qué se sorprenden tanto? Estas cosas y más, ustedes también las harán. Pero las personas no podían creerlo, muchos no lo creen todavía. Todos ustedes imaginan que son indignos, así que piden en nombre de Jesús, o de la bendita Virgen María, o del santo patrono de esto o aquello, o del Dios Sol, o del Espíritu del Este. Usarán el nombre de quien sea, cualquiera menos el suyo. Pero te diré esto, pide y recibirás, busca y encontrarás, toca y se abrirá ante ti. Y esto que le está explicando Dios a Neil, hay que pararse y remarcarlo de nuevo, remarcarlo y volver a colgarlo en alguna parte de tu casa en la pared, porque esta es la clave final por la cual cualquier estudiante de espiritualidad llega a un punto en el que empieza a representar la divinidad en la tierra, en el momento en el que integra exactamente quién es y empieza a actuar como tal. Y esto nos lo han dicho muchos textos de muchas maneras diferentes. No hubo un solo Cristo, no existió nada más que el Cristo Jesús. Ahora cualquiera podemos llegar a ser Cristos. Y esto lo digo siempre, pero tenemos que empezar a aplicárnoslo a nosotros mismos. Podemos ser Cristo fulanito, Cristo menganito y Cristo zutanito, igual que fue Cristo Jesús. Exactamente igual. Y esto es lo que le está explicando Dios. Tú no tienes todavía clara e integrada y creída la idea de quién eres. Si la tuvieses, podías hacer las mismas cosas que Jesús y que Moisés ahora mismo. Jesús en un curso de amor, reconociendo el proceso por el cual uno puede llegar a integrar esa idea, sabiendo que es una decisión inmediata, sin embargo, entiende la vía conciliadora de que hay un proceso y en los tratados de un curso de amor se dedica precisamente pues a darnos las pautas para que acabemos integrando la idea de quiénes somos en realidad y podamos actuar como él.
tratado sobre el reconocimiento de la unidad, tratado sobre el arte del pensamiento, tratado sobre el ser personal, etc. Pero te diré esto, repetimos la última frase de Dios, pide y recibirás, busca y encontrarás, toca y se abrirá ante ti. Y sigue la frase Nil, salta del edificio y volarás. Ha habido personas que han levitado, ¿crees esto? Le replica Dios. Bueno, he escuchado algo al respecto. Y la gente que ha atravesado paredes e incluso abandonado sus cuerpos, le repone Dios. Sí, sí, pero nunca he visto a alguien atravesar una pared y no sugiero que alguien lo intente. Tampoco pienso que deberíamos saltar de los edificios. Probablemente no es bueno para la salud. Y efectivamente, ese es el sentido común humano. Pero es que Dios le está dando a Nil un sentido común del espíritu. Son dos niveles de comprensión de la misma realidad. Es lo que implica el ojo en el cielo o el ojo en el suelo. Y en este momento el ser humano debe mantener un ojo en el suelo y otro en el cielo. Y efectivamente, Dios nos está dando aquí un horizonte de posibilidades. El poder atisbarlo, el poder dar el salto cuántico hacia él. Neil tiene los dos ojos puestos en el suelo en esta conversación. Dios le pide que eleve un ojo hacia el cielo. Ese hombre, continúa Dios, no murió porque no pudiera volar si se encontraba en el estado existencial correcto, sino porque nunca podría haber demostrado divinidad al intentar mostrarse a sí mismo separado de ustedes. Está empezando a explicarle Dios a Neil el por qué esa persona, que es el ejemplo que le ponía Neil, que saltó de un edificio pretendiendo volar y se mató, le está explicando Dios por qué no pudo volar. Porque es que además también tiene su explicación y es comprensible, y es esta que le va a dar. Le pide Neil, por favor, explícate. Le decía Dios, nunca podía haber volado, porque nunca podría haber demostrado divinidad al intentar mostrarse a sí mismo separado de ustedes. Le dice Neil, por favor, explícate. Y sigue Dios. El hombre del edificio vivió en un mundo de autoengaño en el que se imaginó a sí mismo distinto del resto de ustedes. Al declarar yo soy Dios, empezó su demostración con una mentira. Esperaba separarse a sí mismo, engrandecerse, hacerse más poderoso. Fue un acto del ego. El ego, lo que es separado, individual, definición de Dios del ego en este contexto, nunca puede duplicar o demostrar lo que es uno con mayúsculas. Al buscar demostrar que era Dios, el hombre del edificio solo demostró su aislamiento, no su unidad con todas las cosas. Así buscó demostrar divinidad al no demostrar lo divino y falló. Claro, efectivamente, la respuesta de Dios es impecable. Un señor saltó de un edificio diciendo que era Dios y pretendiendo volar, ¿y desde dónde hizo eso? Desde el especialismo y la separación, además de desde la demencia clara, clara y manifiesta. Así se manifestó. Efectivamente, Jesús, por otro lado, continúa Dios, demostró divinidad al demostrar unidad y al ver unidad y totalidad donde fuera y a quien fuera que mirara. En esto, su conciencia y mi conciencia eran una, y en ese estado lo que él evocaba se hacía manifiesto en su realidad divina en ese momento sagrado. Y aquí parece que Dios pues está, en fin, reproduciendo
los argumentos de un curso de amor. En este caso, Conversaciones con Dios se produce después que un curso de milagros, pero antes que un curso de amor. Y aquí Dios está reproduciendo perfectamente argumentos de un curso de amor. No quiere decir que no estuviesen en un curso de milagros, sino que en un curso de amor se les pone especial énfasis. Ya veo. Así que todo lo que se necesita es la consciencia de Cristo, responde Neil, para realizar milagros. Bueno, eso debe hacer las cosas más simples. En realidad, sí, continúa Dios, más simple de lo que piensas, y muchos han logrado tal consciencia, la consciencia crística. Muchos han sido Cristo, no solo Jesús de Nazaret. Esta es la cuestión. Claro, esto es lo que decíamos. El Cristo es la representación del Espíritu en la experiencia humana. Y eso lo puede hacer Jesús de Nazaret o cualquier otro que alcance esa representación. Tú también puedes ser Cristo, le dice Dios a Neil. Responde Neil, ¿cómo? Al buscar serlo, al elegir serlo. Pero es una decisión que debes tomar cada día, cada minuto. Debe convertirse en el propósito mismo de tu vida. Antes decía Dios, unas páginas más atrás en la conversación, lo que hacen los maestros es elegir siempre lo mismo, una y otra vez, continua y constantemente, siempre lo mismo. Y aquí es lo que está diciendo de nuevo. Le pregunta a Neil, ¿cómo puedo ser Cristo? Y le responde Dios, al buscar serlo, al elegir serlo. Pero es una decisión que debes tomar cada día, cada minuto. Debe convertirse en el propósito mismo de tu vida. Prioritario, más importante, propósito unificado. Hagas lo que hagas aquí, que será secundario. Pero consciencia crística, elegir. ¿Qué haría Cristo en esta situación? En todo momento, cada segundo. Es el propósito de tu vida. Simplemente no lo sabes. E incluso si lo sabes, incluso si recuerdas la exquisita razón de tu propia existencia, parece que no sabes cómo llegar ahí desde donde estás. Esto nos ocurre a muchos estudiantes de espiritualidad. Sabemos, porque nos lo han dicho muy repetidamente los textos revelados, la exquisita razón de nuestra propia existencia, pero parece que no sabemos cómo llegar ahí desde donde estamos. Este es el punto en el que muchos estudiantes de espiritualidad se encuentran, acercándose al salto cuántico, al salto del abismo, pero sin llegar todavía. El salto en el cual empiezas a representar al Cristo en ti. Sí, ese es el caso, le reconoce Neil de sí mismo. Entonces, ¿cómo puedo llegar desde donde estoy hasta donde quiero estar? Te digo esto, busca y encontrarás, toca y se abrirá ante ti. Estas experiencias son las experiencias de la tríada pensamiento, palabra y acción. No vale con el pensamiento, no vale con el pensamiento y la expresión. Hay que accionar, hay que ponerse a ello. Si no, estaríamos en los mundos etéreos del pensamiento puro, en la dimensión mental o en la astral emocional. Aquí hay que accionar. Responde Neil. He estado buscando y tocando durante 35 años. Me disculparás si estoy un poco aburrido con esa línea. Aquí Neil protesta. Vamos a ver, Dios, que me he dedicado toda mi vida a la cuestión
del estudio de la espiritualidad. Esto podríamos decirlo muchas personas, porque Dios nos respondería exactamente lo mismo a todas, que sería, decía Neil que estaba un poco aburrido ya con esa línea de buscar y buscar y buscar, está aburrido y le responde Dios, por no decir desilusionado, cierto, pero realmente está reconociendo Dios que en la vida de los estudiantes de espiritualidad hay fases de frustración, pero va a explicar por qué. Por no decir desilusionado, cierto, pero realmente, mientras que tengo que darte una buena calificación por intentarlo, un 10 por esfuerzo, por así decirlo, no puedo decir que no estoy de acuerdo contigo sobre buscar y tocar durante 35 años. Esto está mal escrito. Sería, no puedo decir que estoy de acuerdo contigo sobre que has estado buscando y tocando durante 35 años. Dios le dice a Neil, no estoy de acuerdo contigo en esa afirmación. Pongamos de acuerdo en que has estado buscando y tocando, a veces sí y a veces no, durante 35 años. La mayoría de las veces no. En el pasado, cuando eras muy joven, viniste a mí, solo cuando estabas en problemas, cuando necesitabas algo. Conforme creciste y maduraste, te diste cuenta de que probablemente ese no era un camino de relación correcta con Dios y buscaste crear algo más significativo. Pero incluso entonces no pasaba de ser algo ocasional. Todavía más tarde, cuando comprendiste que la unión con Dios puede lograrse solo a través de la comunión con Dios, realizaste las prácticas y los comportamientos que podían lograr la comunión. Pero incluso estos los tuviste en forma esporádica, inconsistentemente. El camino de la unión con Dios por medio de la comunión con Dios. ¿Qué es la comunión con Dios? Hacer tu vida compartida en común con Dios. Es decir, vivir con Dios en todo momento, le dice Dios. Aún así, esto fue esporádico, puntual, inconsistente. Meditabas, hacías los rituales, me llamabas en tus oraciones y cantos, evocabas mi espíritu en ti, pero solo cuando te convenía, solo cuando te sentías inspirado. Ahora que los estudiantes de espiritualidad reflexionen sobre si en todo momento son acompañados por Dios durante todo el día o no, sobre si tienen su cierta intimidad con Dios, sobre si charlan con Dios regularmente como si fuese con un amigo que tienen constantemente al lado. Pues esto es lo que está diciendo Dios. Y por gloriosa que fuera esa experiencia de mí, incluso en esas ocasiones, todavía pasaste el 95% de tu vida enredado en la ilusión de separación y solo pequeños momentos aquí y allá en la realización de la realidad final. Es decir, por mucho que tú pensabas que eras una persona muy espiritual, pues en realidad tu espiritualidad solo alcanzaba el 5% de tu tiempo y seguramente el 5% de tus acontecimientos, por lo tanto. Con lo cual te quedaba un 95% de aplicación general de la espiritualidad a todos los acontecimientos y en todo momento. Había margen todavía, le explica Dios. Todavía piensas que tu vida se trata de reparar el auto, pagar el recibo del teléfono o de lo que quieres en tus relaciones, que es sobre los dramas que has creado en lugar del creador de esos dramas. Todavía debes aprender por qué sigues creando tus dramas. Estás demasiado ocupado representándolos. Esto es correspondiente, lo que dice Dios, a que la evolución espiritual podría definirse como que el actor
que está tan concentrado representando al personaje, ha utilizado en extremo el método Stanislavski, que se ha creído que es el personaje. Y la evolución espiritual podría definirse como empezar a recordar que eres el actor y no el personaje. Y como el actor es, por definición, alguien esencialmente espiritual y divino, eso llevaría a seguir representando la obra, pero con plena conciencia de tu naturaleza, con lo cual podrías llevar al personaje, incluso, a representar las características, naturaleza y atributos propia del actor. De esa manera, el personaje y su papel serían representados, pero desde la lógica, consistencia, razón, divinidad y poder del actor, no desde la inconsistencia del personaje. Pues esto es lo que le está diciendo Dios. Dices que comprendes el significado de la vida, pero no vives lo que comprendes. No hay aplicación práctica. Dices que conoces el camino hacia la comunión con Dios, pero no tomas ese camino. Hay comprensión intelectual, pero no hay comprensión profunda. No hay integración derivada de la aplicación práctica, de la acción en tu vida de esa información. Dices que estás en el camino, pero no lo recorres. Estoy en el camino espiritual, pero no voy andando por el camino espiritual, voy por un margen del camino espiritual. Luego vienes conmigo y dices que has estado buscando y tocando durante 30 años, 35 años. Lamento ser el que te desilusione, pero es tiempo de que dejes de desilusionarte de mí y empieces a verte como realmente eres. Fíjate qué frase le dice Dios. Es tiempo que dejes de desilusionarte de mí y empieces a verte como realmente eres. Porque al final Dios le va a llevar a Neil a la integración de la idea de que Neil también es Dios, de que es lo mismo, pero para eso hay que buscar esa idea y representarla, accionarla. Si no, se queda en una bonita idea que no te permite alcanzar el séptimo nivel de consciencia, el de la iluminación. Yo soy Dios. Ahora te diré esto. ¿Quieres ser Cristo? Actúa como Cristo. Cada minuto de cada día. No es que no sepas cómo hacerlo, Él te ha mostrado el camino. Ya en los evangelios hay bastante del camino. Suficiente. Siempre que se fije uno en la vida de Jesús de los evangelios, no en otras cuestiones circundantes con las que la estructura organizativa que difunde el mensaje ha adornado a la vida de Jesús, o que vaya directamente a la vida de Jesús del libro de Urantia, que está desprovista de adornos innecesarios. No es que no sepas cómo actuar como Cristo, Él te ha mostrado el camino. Sé igual que Cristo en cada circunstancia. No es que no puedas, Él te dejó instrucciones. No es que estés sin ayuda en esto, en caso de que lo busques. Te estoy guiando cada minuto de cada día. Si no quieres tener la referencia externa ni siquiera de Jesús, que es una valiosa guía práctica de aplicación de la información espiritual, vale, pues vuélcate a tu interior. Empieza a relacionarte con tus sentimientos profundos, no con los falsos sentimientos impostados, no con los pensamientos de adhesión
disfrazados de sentimientos superficiales, sino con los profundos. Empieza a relacionarte con ello. Le dice Dios a Neil, yo te hablaré a través de esto. Ya le dijo en el libro primero, es la forma más frecuente en la que os hablo y la más efectiva, pero no os fijáis. No es que estés sin ayuda en esto en caso de que lo busques, te estoy guiando cada minuto de cada día. Todavía soy la pequeña voz dentro de ti que sabe qué dirección tomar, qué camino seguir, qué respuesta dar, qué acción implementar, qué palabra decir, qué realidad crear, si verdaderamente buscas la comunión y la unidad conmigo. Si es muy claro lo que dice Dios, si hay intencionalidad real, quien busca encuentra. Quien busca encuentra. Solo escúchame. Neil estaba ya abrumado. Creo que no sé cómo hacerlo. Oh, tonterías. Lo estás haciendo ahora mismo. Simplemente hazlo todo el tiempo. No puedo deambular con un bloque amarillo cada minuto del día. No puedo dejar todo y empezar a escribirte notas, esperando que estés ahí con alguna de tus brillantes respuestas. Gracias, son brillantes. Y aquí hay otra. Sí, sí puedes. Quiero decir, si alguien te dijera que puedes tener una conexión directa con Dios y un vínculo directo, una línea directa, y todo lo que tuvieras que hacer fuera asegurarte de tener papel y pluma a la mano en todo momento, ¿lo harías? Bueno, sí, por supuesto. Claro, le ponen un aprieto Dios a Nir con esa pregunta. Pues sí, si fuese tener el bloque amarillo y el bolígrafo y eso garantizase estar en comunión constante con Dios, pues claro que lo haría. Bien, es que esta pregunta tiene mucha enjundia, esta pregunta que le hace Dios a Neil. Dice, pues si reconoces que harías eso, que es lo más difícil, ¿por qué no haces lo más fácil? Que es sin el cuaderno amarillo ni el bolígrafo estar en comunión conmigo internamente. La intencionalidad es el inicio de ese camino y lo demás es recorrerlo con alegría, paz, dicha y gozo. ¿Qué mejor que estar en comunión con Dios, al cual perteneces y eres en todo momento? ¿Y qué hay más sencillo y gratificante? Lo que pasa que se nos olvida y se nos olvida y se nos olvida que ser consciente y reconocer en todo momento quién eres y dónde provienes y por lo tanto comportarte como tal. ¿Qué hay más energizador que eso? Bueno, sí, por supuesto que lo haría, responde Neil a la pregunta. ¿Estarías conmigo con la libreta y el bolígrafo? Sin embargo, acabas de decir que no lo harías o no puedes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estás diciendo? ¿Cuál es tu verdad? La buena noticia, con mayúsculas, es que ni siquiera necesitas papel y pluma. Quien está dispuesto a reconocer que haría lo más difícil, ¿cómo no va a hacerlo más fácil? Yo siempre estoy contigo, no vivo en la pluma, vivo en ti. Responde Neil, eso es cierto, ¿no? Quiero decir, ¿realmente puedo creer eso, no? Por supuesto que puedes creerlo. Es lo que te he estado pidiendo que creas desde el principio. Es lo que todo maestro, incluyendo a Jesús, te ha dicho. Es la enseñanza central, es la verdad final. Dios está en ti porque trascendiendo tus apariencias, tú eres eso, tú eres Dios. Es la enseñanza central, es la verdad final. Yo siempre estoy contigo, incluso hasta el final de los tiempos, y le dice Dios al personaje humano, pero cuando el personaje humano reconoce quién es, ya ni siquiera necesita que le digan eso, porque entonces hay un reconocimiento
de quién se es. No hace falta ya pensar que alguien está contigo, es que tú eres ese alguien, ese es el final del camino. Mientras pensar que alguien está contigo es el camino, la relación santa para llegar a ese final. Es el sexto nivel de conciencia, ver a Dios en todas las cosas. Camino del séptimo, yo soy Dios. Yo siempre estoy contigo, incluso hasta el final de los tiempos. ¿Crees esto? Sí, ahora sí, más que nunca, quiero decir, responde Neil. Bien, entonces, úsame. Si te sirve tomar papel y pluma, y debo decir que eso parece funcionarte muy bien, entonces toma papel y pluma. Más seguido, cada día, cada hora si es necesario. Acércate a mí, acércate a mí. Haz lo que puedas, haz lo que tengas que hacer, haz lo que sea necesario. Reza un rosario, besa una piedra, inclínate hacia el este, canta un salmo, balancea un péndulo, tensa un músculo o escribe un libro. Haz lo que sea necesario. Cada uno de ustedes tiene su propia construcción. Cada uno de ustedes me ha comprendido, me ha creado a su manera. Para algunos de ustedes soy un hombre, para algunos de ustedes soy una mujer, para algunos soy ambos, para algunos soy ninguno. Para algunos de ustedes soy energía pura, para algunos el más grande sentimiento, que llaman amor. Y algunos de ustedes no tienen idea de qué soy, simplemente saben que soy. Y así es. Soy. Soy el viento que sacude tu cabello, soy el sol que calienta tu cuerpo, soy la lluvia que baila en tu rostro, soy el olor de las flores en el aire y soy las flores que elevan su fragancia. Soy el aire que lleva esa fragancia, soy el principio de tu primer pensamiento, soy el final de tu último, soy la idea que enciende tu más brillante momento, soy la gloria de su concreción, soy el sentimiento que avivó la cosa más amorosa que hiciste alguna vez. Soy la parte de ti que añora ese sentimiento una y otra vez. Lo que sea que te funcione, lo que haga que suceda, cualquier ritual, ceremonia, demostración, meditación, pensamiento, canción, palabra o acto que necesites para reconectarte, hazlo. Hazlo en conmemoración mía. Y de esta forma tan poética, tan profunda, tan potente, acaba Dios en su contestación a Neil el capítulo 2 de Conversaciones con Dios. Nosotros continuaremos con el capítulo 3. Esto será en otro momento y ese otro momento será cuando tenga que ser. Hasta entonces, prospector.